Dios es más que bueno, bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Dios es más que bueno, adoramos su nombre. Adoramos su nombre. Bendito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene. Dios te bendiga, Pablo. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho y a la familia. Dios es más que bueno. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana. Marita Hernández, Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a cada hermano que muchas veces se conecta por este medio. María Díaz, Dios te bendiga mucho. Chencho, gemelo, Dios te bendiga mucho. Amén, Dios te bendiga, Marita. Dios es más que bueno, así que Dios bendiga mucho a cada hermano que yo tengo en este medio, que luego puede ser que vea este video. Dios es más que bueno, quiero compartir con mis hermanos en la fe. Dios te bendiga, Jose Mejía, Dios te bendiga mucho. Dios es bueno, el Señor permanece fiel. Obed, Dios te bendiga, mi hermano, fe. Sobre todo fe. Ale, Dios te bendiga, Ale. Mariolín de Jesús, Dios te bendiga mucho. Amén, Dios es más que bueno. Senia Herrera, Dios te bendiga mucho. Dios es más que bueno. Amén, Obed. Se le quiere, mi hermano, cuando quiera me escribe. Dios es más que bueno. Un poco de fe. Dios bendiga mucho a Waldo Zúñiga, Alex Ibarra, mi amigo Santos Rodríguez, Enrique Romero, mi hermanito Tim, Atalaya de Cristo. La sierva Luz Amanda Costa, Ángel Andino, que estaba en estos momentos viendo el video de Ángel Andino. Dios te bendiga, Elba, familia, Dios te bendiga mucho. Me gozaba en el video de Ángel Andino y específicamente terminó con las palabras que pienso, con el texto que pienso compartir. Amén, en 2 de Timoteo, instrumentos de honra y de deshonra. Él terminó hablando, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Dios te bendiga, Denis Rosa. Dios bendiga mucho a cada uno de mis hermanos. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero en la crisis, en la dificultad es donde más nos podemos perfeccionar para que el hombre que vive por lo que ve vaya muriendo y el interior se renueve a la imagen de aquel que lo resucitó de los muertos. Así que Dios bendiga a Ángel Andino, Jason Semidey, el capellán, Ramón Maisonet, Carlos Almonte, Joendri, Joel Barreto, Daniel Santana. Wow, tengo tantos hermanos que son de bendición en mi vida. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos que por este medio de Facebook, ¿verdad?, nos conocemos. Dios es más que bueno. Y quiero hablar con este tema, instrumentos de honra o instrumentos de deshonra. Lucía Valenzuela, que Dios te bendiga mucho y a la familia. Y a cada uno de mis hermanos presentes por este medio, que Dios los bendiga mucho. Yo quiero tratar con este tema, instrumentos de honra o de deshonra, porque mientras nosotros estemos en el cuerpo de carne, Dios nos está probando a ver si somos instrumentos de honra o de deshonra. Dios te bendiga mucho, Pablo Arroyo, mi primo. Dios te bendiga mucho y a la familia, a los nenes. Que Dios te bendiga mucho, el amor de Cristo, la paz, la gracia, la salud, toda buena dádiva y todo don perfecto que viene del Padre de las luces, del Altísimo, sea contigo y con la familia y con cada uno de mis hermanos por este medio. En Puerto Rico acaba de temblar, verdaderamente ni cuenta me di. Dios sigue siendo bueno, así va a ser la venida del Señor, cuando menos lo esperéis. Por eso dice estar velando en todo tiempo. ¿Velando cómo? Viviendo de una manera que el Señor se agrade de nosotros. Que nuestra vida sea un culto vivo. Que nuestra vida sea con olor grato al Señor. Esa es la manera que el Señor va a buscar a los suyos. Jesucristo dijo, yo volveré y os tomaré a mí mismo. Y cuando el Señor vuelva, Él tiene que vernos a Él en nosotros. Cristo no va a buscar a nadie que no se vea a Él mismo. Él viene a buscar un pueblo que está en Él, ¿ve? Si permanecéis en mí, en mis palabras, ¿ve? Y somos uno con Él. Por esto es que Cristo viene. Si nos mantenemos en Él. Y me gozaba con la palabra del varón Ángel Andino, amén, ya que compartía y él estaba en ese sentido, ¿verdad? En ese mismo espíritu de que el Señor no viene por denominación, el Señor no viene por nombres, por títulos. El Señor viene por un pueblo que lo ama, por un pueblo que ha sido transformado a la imagen de Cristo mismo, amén. Y vamos a hablar conforme 2 de Timoteo capítulo 2, versos del 19 al 21. Queremos no ser muy extensos, ¿verdad? Dios te bendiga, Laurence Corrales. Dios te bendiga mucho.
Asael, Dios te bendiga mucho, indio. Dios te bendiga mucho. Dios es más que bueno. Quédese por ahí, comparte, escuche. Porque el camino del Señor verdaderamente, el camino es estrecho, ¿verdad? Es angosto, pero vale la pena. A veces sufrimos, ¿verdad? A veces vamos caminando como despreciados, ¿ve? Como corderos rumbos al matadero, ¿ve? Como despreciados, como la escoria del mundo. A veces el creyente, el que ama a Cristo, muchas veces es tratado en el mundo como la escoria del mundo, pero el amor de Dios no se aparta de ello. Ve, todo el que ama a Cristo vive conforme a la verdad, se goza, el Espíritu Santo está en ellos y sigue ayudándolo a través de las dificultades. Pero estamos en prueba, amado, mientras estemos en el cuerpo de carne. Dios te bendiga, Wani. Mientras estemos en este cuerpo de carne, estamos siendo probados día a día. Dios está probando lo que hay en nuestro corazón. Si somos instrumentos de honra a su servicio o somos instrumentos de deshonra. Cuando procuramos vivir conforme al Espíritu, mayormente somos instrumentos de honra. Porque el Espíritu es todo paz, gozo, amor, benignidad. Procura siempre ser de bendición y restauración a otras vidas. Cuando vivimos conforme al Espíritu, pero cuando caemos a vivir en la carne, por eso dice que Romanos 8:8, que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Cuando nos movemos en la carne, somos instrumentos de deshonra. No agradamos a Dios. No podemos ser de bendición, no podemos edificar. Y por eso ese es el tema que vamos hoy en día. Dios te bendiga, mi amor. Ivonne Santana, mi esposita, está por ahí. Y ese es el tema en esta hora: instrumentos de honra o de deshonra. Alabado sea el nombre de Cristo. Y vamos a considerar versos 19, 20 y 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo. Capítulo 2, versos del 19 al 21. Citamos las escrituras para la gloria del Dios Padre, en nombre del Hijo, en presencia de su hermoso Espíritu Santo. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de toda maldad el que invoca el nombre de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra. Dios mío, yo reconozco que puedo hacer sin ti nada. Solamente, Dios mío, de ti proviene todo lo bueno. Permíteme ser un instrumento de honra en esta hora y ser de bendición a una vida que necesite palabra tuya, Dios mío, no de hombre. Tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Yo estoy tan agradecido, Dios mío, de tu amor por mí. Permíteme, Dios mío, ser de bendición. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino que sea la palabra necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo, mis hermanos, la iglesia, tu familia. Gracias, Padre mío, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Amén, amén. Y ese es el tema que vamos a considerar y trataremos de ser breve, ¿verdad? Quisiera ser breve, solamente compartir este sentir, instrumentos de honra o instrumentos de deshonra. Ya lo hablaba, ¿verdad? Conforme a que el sentir de la carne es muerte, el sentir de la carne es deshonrar a Dios, mas el sentir del Espíritu es vida, ¿ves? Entonces vivimos conforme al Espíritu, pues somos guiados y llamados a ser de honra, ¿ves? Instrumentos de honra. Pero si vivimos conforme a la carne, Dios te bendiga, María Lugo, Héctor López, Dios te bendiga, varón, Dios es más que bueno. Pero cuando vivimos conforme a la carne, Dios te bendiga, sierva, Lorena, Dios es bueno. Cuando vivimos conforme a la carne, somos instrumentos de deshonra. Instrumentos de deshonra. ¿Cómo somos instrumentos de deshonra? Cuando decimos que creemos en el Señor, que vivimos para el Señor, pero todavía portamos odio, portamos envidia, ¿verdad? Caminamos con odio en nuestro corazón y con envidia. Todavía somos de deshonra. Pero cuando amamos y portamos paz, ¿ves? Cuando el de honra ama y porta paz, imparte paz, habla conforme a la verdad. Estos son de honra. De deshonra portan odio, de honra portan paz. Instrumentos de deshonra prejuician, ¿ves? Y condenan. Siempre están con un prejuicio y con una condenación porque son de deshonra. La carne los domina, amén. Pero el instrumento de honra hace
justo juicio y restaura. ¿Ve? El instrumento de honra siempre busca restaurar. Por eso dice, cuando algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, porque la voluntad del Padre es restaurar. Pero muchas veces la palabra, cuando la entendemos tal como es, que nos corrige, que nos quiere hacer un instrumento de honra, que nos quiere limpiar, pues cuando no nos gusta, porque estamos en la carne, ¿ve? Cuando estamos viviendo para nosotros, no para Dios, la palabra nos quiere limpiar y muchas veces no queremos, ¿ve? Y huimos de la palabra y despreciamos ser instrumento de honra. El instrumento de deshonra busca lo suyo propio, ¿ve? Ese es el instrumento de deshonra. Busca lo suyo propio, no busca lo de Cristo y no busca ni el bien del prójimo. ¿Por qué? Porque es de deshonra, piensa más que en sí mismo, es vanaglorioso. Pero cuando el hombre es de honra, busca lo de Cristo, busca el bien del prójimo, busca restaurar, ¿ve? Instrumentos de honra o de deshonra. El instrumento de deshonra cree y enseña todo lo que le enseña sin discernirlo. ¿Ve? El instrumento de deshonra muchas veces aprende de hombre, pero no tiene una comunión fuerte con el Espíritu Santo. Por eso es que vemos que hay muchos que son de deshonra porque saben palabra, pero su testimonio daña lo que dicen. ¿Ve? Su testimonio no puede transformar. ¿Ve? Hablan una cosa, pero dan testimonio de otra porque son de deshonra. Jesucristo dijo a los discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿verdad? Y la de los escribas y fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. Si vuestra justicia no es mayor, porque ellos eran religiosos solamente, ¿ve? Ellos buscaban lo suyo propio, ellos buscaban gloria los unos de los otros, de hombres, ¿ve? Y eran instrumentos de deshonra, no agradaban a Dios. Pero el instrumento de honra procura conocer la enseñanza, y no solamente conocer la enseñanza, sino que el Espíritu de Dios transforme su vida. Ese es el que busca ser un instrumento de honra. No solamente sabe, sino que vive, se goza, lo desprecian, ama, ¿ve? Vive conforme a la gloria del que lo llamó, ¿ve? Como vivió Cristo. Todo el que quiera vivir como Cristo, o el que diga que está en Cristo, debe vivir como Él vivió. El instrumento de deshonra se jacta de sí mismo. Dios te bendiga, Gabino Tobar. Dios te bendiga, Lucin Cruz. Y el instrumento de deshonra se jacta, se cree superior a otro, ¿ves? Siempre tiene un sentir negativo. Estos son instrumentos de deshonra, ¿ve? Pero el instrumento de honra reconoce que su dependencia es de Dios. El instrumento de honra reconoce que depende de Dios, que sin Dios no puede hacer nada. Estos son instrumentos de honra. Por eso dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá. Pero dice, someteos a Dios. Cuando nos mantenemos sometidos a Dios, Él no puede atacarnos. Entonces somos instrumentos de honra y el Señor pelea por nosotros, ¿ve? No buscamos venganza nosotros mismos, no buscamos tomar la justicia en nuestras manos, sino que Dios pelea por nosotros. Estos son instrumentos de honra. Los instrumentos de deshonra muchas veces son hombres que aprenden de otros y quieren ser como otros, ¿ve? No tienen su propia manera, que como Dios los hizo, ¿ve? No tienen esa, ¿cómo diríamos? Identidad propia. El instrumento de deshonra no tiene identidad propia. Entonces no mira a Cristo, sino que mira a otros hombres y quiere ser como otros hombres, imitador de hombres. Estos son instrumentos de deshonra, porque cuando tú aprendes solamente de hombre, sin procurar conocer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, sin procurar conocer la guianza del Espíritu Santo, cuando un hombre te enseña algo en error, como te acostumbraste a buscarlo, hombre, nada más, vas a enseñar ese error, lo repite. Entonces no tiene tu propia postura, no tiene tu forma, la forma que Dios te quiere dar, ¿ve? Porque son de deshonra, porque solamente quieren ser como otros, imitadores de hombres, ¿ve? Pero cuando son de honra, solamente quieren ser como Dios quiere. Yo quiero ser como Dios quiere. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, debe ser como Dios quiere, ¿ve? No como otros hombres dicen, sino como la palabra enseña. Deben ser como la palabra, bendito sea el nombre de Cristo, enseña. Por eso dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Mire, cuando nosotros tratamos de congregarnos, suceden muchas cosas, nosotros vemos muchas cosas.
Por eso muchas personas empiezan y no terminan, porque nosotros tenemos que estar en medio de instrumentos que son de deshonra, porque en medio de estos instrumentos de deshonra, que muchas veces son creyentes que viven todavía en la carne, nosotros vamos siendo perfeccionados. Jesucristo caminó con Judas, amó a Judas, el mismo Pedro en un momento podemos decir que fue como un instrumento quería ser instrumento de deshonra, de tropiezo a Jesús. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Quería impedir que Jesucristo fuera a la cruz. Y así hay instrumentos que son de tropiezo, porque no te predican el evangelio tal como es, que es un llamado a morir al yo para que Cristo sea glorificado en nosotros. ¿Ve? Esos son instrumentos de honra. Instrumentos de honra son todos aquellos que cuando una persona está en tiniebla, en oscuridad, y los ve a ellos, ve a Cristo. Estos son instrumentos de honra, pero tenemos que entender que cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo somos herramientas. Necesitamos los unos de los otros. Aún los instrumentos que son para usos viles nos pueden resultar ser de bendición. Y cuando aprendemos esto, cuando entendemos esto, que Dios los bendiga mucho más, cuando entendemos esto, vamos caminando mirando a Cristo, vamos rechazando los rechazos que nos hacen. Eso no nos contamina. Seguimos orando por los que nos quieren hacer daño, porque lo que el enemigo busca es que usted se aparte de la fe. Y los instrumentos de deshonra, todos estos que son de tropiezo muchas veces, que son como espinos, buscan ahogar la palabra en el creyente para que el creyente se aparte. Estos son instrumentos de deshonra, ¿ve? Porque no imitan a Cristo. Cuando miramos a Cristo, Cristo tenía la enseñanza completa. Cristo hablaba en contra del pecado, restauraba y era de testimonio. No solamente él predicaba, sino que él daba testimonio. Entonces, cuando nosotros miramos a Cristo, queremos el que tiene, ¿verdad?, para predicar, porque somos instrumentos. No todo el mundo es llamado para predicar, no todo el mundo es llamado para enseñar. ¿Ve? Tenemos que entender qué Dios quiere con nosotros, qué instrumento, cómo Dios quiere usarnos como herramienta. ¿Ve? Por eso es que el enemigo, por eso es que el camino al cielo, a la vida eterna, verdaderamente es un camino duro, porque vamos a ser probados nuestro corazón. Entonces van a aparecer gente que son falsos hermanos, y cuando nos amamos a Cristo aprendemos a amar a los falsos hermanos, aprendemos a amar a los que son de deshonra, a los que quieren ser de tropiezo, a los que viven conforme a la carne, hermano, porque en medio de nosotros hay muchos que viven conforme a la carne, que hablan una cosa pero viven otra, que si es por ellos desean que tú te apartes de la fe, instrumento de deshonra. Pero tenemos que entender, amados, que tenemos un llamado a ser de bendición, a ser de honra, a perfeccionarnos uno a otro en el amor de Cristo, a restaurar, a procurar esa función que Dios quiere con nosotros. Hay un problema, mire, cuando miramos las herramientas, el martillo no puede hacer lo que hace la sierra, ¿ve? Lo que hace un taladro, no puede. El martillo es martillo, ¿verdad? Funciona como un martillo. La sierra funciona como una sierra. Entonces nosotros tenemos que entender a qué Dios nos llamó y vivir para Dios y trabajar para Dios y olvidarnos de lo que opina el hombre, de lo que piensa el hombre. Olvidarnos mire, hermano, aún lo que usted está oyendo aquí, si no es conforme a la Biblia, usted lo rechaza. Pero es tiempo de que aprendamos del Señor. Es tiempo de que nos encomendemos a Él, porque solamente mirando a Cristo y siendo transformados por Él, podemos ser instrumentos de honra. Por eso dice, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Fíjese, pero el oro y la plata se echa al fuego para sacarle la escoria. Y cuando nosotros empezamos a caminar en el camino de la fe, muchas veces estamos en sitios que por medio de las pruebas, de las dificultades, de los rechazos, Dios quiere sacarnos la escoria. Por eso es que nos pasa por ese fuego de la prueba, para sacarnos la escoria, para probarnos como el oro puro, para que seamos como oro puro. Pero muchas veces cuando estamos en la prueba, huimos de la prueba. Entonces el que no es de tropiezo, el que habla de nosotros falsamente, en vez de nosotros callar y sufrir el agravio y entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, entonces pegamos a hablar o queremos defendernos nosotros mismos, o en nuestro corazón deseamos venganza, entonces nos vamos dañando también. Entonces somos instrumentos de deshonra, ¿ve? Cuando no procuramos ser perfeccionados, ¿ve? Cuando no nos esforzamos. Fíjese que cuando empieza este capítulo 2 de segunda de Timoteo, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero dice esfuérzate,
Entonces hoy en día no sé, tú no ves tanto las enseñanzas que se trata de esforzarnos, que se trata de estar dispuestos a padecer por amor de Cristo. No, porque no gusta, ¿ve? Porque el instrumento de deshonra, como ya dije antes, busca la gloria de los hombres y busca que lo miren a él. Entonces busca agradarte. Entonces como busca agradarte, solamente te va a hablar cosas que te envuelven, que te gustan al oído, te acarician el oído. Pero la verdadera palabra de Cristo, ¿por qué no se predica mucho el mensaje sentado en Cristo? Dicen no cristocéntrico, hermano, cristocéntrico, es decir, no temáis a los que matan el cuerpo. Dice, por mi causa os aborrecerán y hablarán mal de ustedes. Si a mí me aborrecieron, a vosotros os aborrecerán también. Ese es el mensaje cristocéntrico. Cristo estaba diciendo, cuando ustedes me imiten, el mundo los va a odiar. Y el diablo va a querer matarlo porque ustedes se van a parecer en mí. A mí van a practicar el bien, van a amar a hacer el bien, van a ser la luz que resplandece en las tinieblas, una luz que alumbra el mundo. Cuando ustedes vivan así resplandeciente, el diablo va a querer matarlo. Ese es el mensaje de Cristo. Por eso dice, todo aquel que quiera vivir como Cristo vivió padecerá persecución. Entonces tenemos que entender, miren, en un momento Pedro escuchó la voz de Dios y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro. Esto no te lo reveló sangre ni carne, ¿verdad? Sino el Padre, el Espíritu. Tuviste revelación de Dios, ahí fue de honra, ¿ves? Porque Dios lo usó. Pero en el mismo capítulo más adelante el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque la carne quiere hacer que nosotros seamos instrumentos de deshonra. La carne quiere hacer que por medio de nuestras actitudes, de nuestra manera de ser, hablen mal de Dios. Eso quiere hacer la carne. Por eso si nosotros somos sinceros, reconocemos que cuando miramos a otros creyentes nos desilusionamos. Cuando miramos la forma de vivir otros creyentes nos desilusionamos. Cuando ponemos la mirada en el hombre. Por eso hay que poner la mirada en Cristo. Solamente mirando a Cristo recibimos fuerza. Solamente mirando a Cristo entendemos como quién es que tenemos que vivir. Solamente mirando a Cristo entendemos que Él amó a los enemigos, que Él se mantuvo en la verdad, que Él fue guiado por el Espíritu de Dios. Solamente de esa manera somos instrumentos de honra. Mirando a Cristo. ¿Sabe qué? Yo a veces comparto con algunos hermanos y siento un peso, sinceramente me angustia, me aflige, porque mucho pueblo es pobre. Y cuando hablo de pobre, estoy hablando de las riquezas de Cristo. Cristo vino a darnos toda riqueza, que nosotros no tengamos temor a la muerte. El Espíritu quiere guiarnos para enseñarnos lo que está por venir, para que estemos preparados. Pablo sabía cuando él estaba pronto a que le iban a picar el cuello. Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, sabía hacia dónde iba, qué le tocaba. Muchas veces los discípulos hablaban en su mente, en su corazón, y Jesucristo le hablaba lo que ellos estaban pensando, lo que ellos tenían en el corazón. Jesucristo se los decía porque el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo nos quiere hablar en todo tiempo, pero el hombre no quiere ser guiado por el Espíritu Santo. Como hay que hacer trabajo para nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo, tenemos que prestarle más atención a la palabra, más tiempo en comunión y menos tiempo prestándole atención al mundo y a los hombres, para que Dios por medio de Cristo se glorifique en nosotros. Para que seamos instrumentos de honra, tenemos que separarnos de todo lo que nos llama la atención y poner toda nuestra atención en Cristo, conocer la vida de Cristo, practicar la vida de Él. Entonces somos instrumentos de honra. Por eso dice el verso 3, porque el 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ideales, para enseñar también a otros. Pablo hablándole a Timoteo, pero le dice el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces esta palabra, cuando vemos esto, tú sufre penalidades. Pablo le está diciendo a Timoteo, si tú quieres imitar a Cristo, vas a sufrir penalidades, vas a pasar rechazo, muchas veces no te van a querer oír, muchas veces vas a tener que ayudar con un corazón sincero a quien tú, conforme a la carne, no quieres ayudarlo. Porque miren, hermanos, lo que pasa es que todavía a veces reina la hipocresía en nosotros, pero nosotros conforme a la carne lo que primero siente es venganza. La carne lo que primero siente es coraje. La carne se molesta en todo tiempo. La carne no quiere buscar a Dios. La carne no quiere servirle a Dios. Por eso Jesús dijo, niégate a ti mismo.
Toma tu cruz y sígueme. La carne lo que quiere es placer, la carne lo que quiere es entretenimiento. Por eso es que vemos que hoy en día hay muchos que creen que están bien, pero son instrumentos de deshonra. ¿Cómo vive mucho pueblo? Mucho pueblo vive entretenido en las redes sociales, en páginas que lo que son burladores, que todo el tiempo están con memes, todo el tiempo están burlándose del evangelio, burlándose de Cristo. Así es como el diablo, el enemigo, tiene enredados a muchos y no pueden ser espirituales, no pueden tener el carácter de Cristo, porque están mucho tiempo entreteniéndose conforme a la carne y son instrumentos de deshonra. ¿Cómo son los instrumentos de honra? Los que anhelan, aman imitar a Cristo. ¿Ves? Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en los afanes, ¿ves? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Mira esto. Entonces nosotros, dice legítimamente, o sea, pelea tú la buena batalla de la fe, pelea tú tu batalla, peléala tú. Olvídate de cómo pelea el hermano, no, que mi pastor, no mi hermano. La murmuración, el estar mirando el hombre falla, yo fallo. Si usted está procurando mirar a mí que yo no me equivoque, me voy a equivocar, así sea en palabras, así sea en mi vida. Va a llegar un momento que yo falle. ¿Por qué, mi hermano? Porque somos débiles, porque estamos en un cuerpo de carne, ¿ve? Un cuerpo vendido al pecado. Entonces no es que estamos viviendo en pecado, practicando la maldad, pero es que tenemos que reconocer que el infalible es Dios, el que no se equivoca es Dios. Todo ser humano se equivoca, por eso dice pelea legítimamente. O sea, cuando hablen de ti, hablen bien o hablen mal, pelea legítimamente mirando a Cristo, no mire el hombre. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al evangelio. Mira, hermano, si algo se ha dejado de predicar es que Jesucristo enseñó que no temamos a la muerte. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces vivimos tiempos malos que van a aumentar la muerte. Mira, ahora mismo en la isla supuestamente hubo un terremoto. Verdaderamente ni lo sentí. Pero hay lugares que hay terremotos, hay muertes, hay maremotos, las aguas y la gente muere. Entonces mucha gente está muriendo sin prepararse. Cuando la Biblia dice que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Mire, mi hermano, vamos a ser bíblicos. Cuando uno es bíblico y uno atesora la palabra, usted se da de cuenta que mucha gente que habla, que dice conocer a Dios, le están mintiendo. Cuando usted busca en las iglesias que del Apocalipsis, las iglesias en Asia, la iglesia que más a mí me llama la atención, que me gusta, como el Señor le habla, es a la iglesia de Esmirna. ¿Y qué le dijo? El diablo va a meter a algunos de ustedes a la cárcel. Le dijo, tú tienes nombre de que eres pobre, pero eres rica. O sea, era una iglesia que agradaba a Dios. Delante de los ojos de Dios, la iglesia de Esmirna era rica. Pero el Señor, el Espíritu del Señor le dijo, pero el diablo va a meter a algunos de ustedes a la cárcel. O sea, un tiempo de prueba. Pero ¿qué le dijo? Séme fiel hasta la muerte. Y hoy en día no se quiere predicar de sufrir tribulaciones, no se quiere predicar de padecer por causa de Cristo. Ya por eso es que la gente no se niega a sí misma, porque le estamos vendiendo un camino falso, y por eso es que hay tantos instrumentos de deshonra hablando la palabra de Dios. No, mi hermano, esto es un llamado a la muerte. ¿Quieres vida eterna? Tú tienes que morir a tus deseos en este mundo. Ya tú no vives para ti, tú vives para Cristo. Entonces no se quiere hablar esto. Considera lo que yo digo, si es conforme a la palabra. A la iglesia de Esmirna, séme fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Pero hoy en día pocos te enseñan, no, tú tienes que estar dispuesto a morir. Y eso enseñó Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mucha gente te dice, no, porque eso fue para el pueblo de Israel, cuando destruyeron Jerusalén, porque algunas cosas las tomamos, pero otras no. Cuando se habla de persecución, de padecer, eso no nos gusta. Por eso Pablo decía en hambre, porque nos gusta decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese nos gusta. Pero antes de llegar ahí, decía en hambre, en angustia, en desvelo, en tribulaciones, en ayuno, en naufragio. Por eso él decía, todo lo puedo en Cristo, porque yo me he dado de cuenta que he padecido como es. Llevo las marcas de Cristo, me han querido matar, me han rechazado, pues he entendido que todo lo puedo en Cristo, que con hambre sigo amando a Dios, que despreciado sigo amando a Dios. El Espíritu Santo me ha guardado, a pesar de que he sufrido, porque el camino del creyente genuino es así, he sufrido. Muchas veces hasta nuestros propios familiares que amamos no son de tropiezo, y seguimos amando a Dios y seguimos bendiciéndolo y queremos que se salven, pero hay que dar testimonio que amamos a Dios más que a nuestros propios familiares. Entonces traer esta enseñanza es como que estamos en el tiempo que no quieren sufrir la sana enseñanza.
Pero esa es la enseñanza de Jesucristo. Pero dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Que dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Entonces hablamos de Pablo, de que wow, el hombre de Dios, pero sufrió prisiones como malhechor, como malo lo tenían. ¿Ves? Mas la palabra de Dios no está presa, y ni estará presa, hermano, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad misma. La palabra no está presa, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Entonces no queremos aprender, mucha gente son de deshonra porque no quieren aprender a amar a los escogidos. Entonces muchos quieren amar más que a los que los aman. Esto es un evangelio diferente. Estos son instrumentos de deshonra. El evangelio de Cristo, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? Eso hacen los hipócritas también, no ustedes. Amen a los enemigos. Ese es el evangelio de Cristo. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Una gloria pasajera? Como los instrumentos de deshonra, que esa gente busca su propia gloria. Como Jesucristo le decía, ustedes buscan gloria los unos de los otros. Ustedes quieren quedar bien con los hombres, que los hombres hablen bien de ustedes. No buscan la gloria del Dios verdadero, agradar a Dios. Ustedes no buscan eso, ¿ve? Esos eran instrumentos de deshonra, ¿ve? Ellos querían que los conocieran como buenos hombres de Dios. Por eso era que tenían miedo a hablar la verdad. Como hoy en día la gente no quiere padecer, muchos no quieren. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Oye, pero qué palabra hermosa. Si somos muertos con Él, todo el mundo quiere vivir con Él, pero no quieren morir con Él. Resucitados con Él, muertos con Él, enterrados con Él, despreciados como Él y muertos, crucificados, y entonces reinaremos. Crucificamos que la carne y resucitamos como en el Espíritu y vivimos conforme al Espíritu. También viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces ese es el evangelio. Entonces el evangelio te está hablando de que mientras tú quieres amar a Cristo, vas a sufrir en el mundo, pero si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y un problema grande es que no se siguen los contextos, la secuencia. Ahora, el 13, ese todo el mundo lo quiere. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, le gusta a la gente. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero antes de llegar ahí dice, si le negaremos, Él también nos negará. ¿A qué Él es fiel? A su palabra. Bueno, si nos arrepentimos, si nos humillamos, verdaderamente, Él nos perdona, Él nos restaura. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fiel a su palabra, fiel a lo que está establecido, fiel a su voluntad. Él permanece fiel, que el que se arrepiente, Él lo perdona, Él lo restaura. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Juan dice, en las cartas de Juan, dice, si pecáramos, abogado tenemos. Si confesáramos nuestros pecados, pero hay que confesarlo, hay que reconocerlo. Nosotros no vivimos conforme a la carne. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces estos son instrumentos de deshonra que siempre viven en contienda, en ira, portan odio, odian a los demás, nunca tienen una palabra de vida, una palabra de restauración, nunca pueden bendecir a alguien. Tú no lo ves con gozo porque son de deshonra, se engañan a sí mismos, cargan odio en su corazón, ¿ves? No se gozan en el Señor, no se gozan en la tribulación, ¿ves? No mantienen la esperanza viva, que ellos van en fe hacia la vida eterna, no se gozan en la esperanza gloriosa que es en Cristo Jesús. Son instrumentos de deshonra todos aquellos que no viven conforme a la palabra, que viven con palabrería, con insultos, siempre están en guerra. Y no es que no contendamos por la fe, porque contendemos por la fe, pero no somos hombres de contienda. Somos de los que llevan las buenas nuevas de paz, de salvación. Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, porque Dios conoce a los que son de bendición. Mira, Dios conoce a los que lo buscan de corazón. Dios conoce a los que son diligentes escudriñando la palabra. Dios conoce los que tienen ese celo de que quisiéramos que viviéramos más conforme a la verdad, que quisiéramos lo mejor de nosotros para agradar al Señor. Dios conoce a los que tienen esa hambre. Dios conoce a los que prefieren estar en el cielo con Él, quisieran estar con Él, que estar todavía en la tierra. Por causa del evangelio, muchos siguen predicando, pero su corazón
corazón está en el cielo, su tesoro es Cristo. Ellos quisieran estar allá. Dios lo conoce, Dios conoce a los que son suyos, Dios conoce a los que no quieren practicar la maldad, Dios conoce a los que cuando fallan o ofenden, reconocen que ofendieron y se arrepienten, piden perdón. Dios los conoce. Dios conoce a los que se duelen cuando pecan, cuando reconocen que fallaron. Dios los conoce porque Dios conoce las intenciones del corazón. Dios no es como el hombre, que el hombre prejuicia. El hombre vive por apariencia, ¿ve? Entonces nosotros no podemos ser prontos para juzgar con el prejuicio. Hay personas que hoy en día vemos firmes, que parecen estar firmes y si no se cuidan, en el futuro se caen. Y otros que vemos débil, que decimos, este no está caminando bien, puede afirmarse y en el futuro estar fuerte, ser un instrumento de honra. O sea, no vivimos por lo que vemos, sino que vivimos conforme a la palabra, por fe. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, de honra, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, entonces ese es un problema grande que, mire hermano, muchas veces nosotros llegamos al evangelio y nos creemos, somos como los nenes chiquitos, que a los nenes chiquitos no les gusta que los regañen, a nadie les gusta que los regañen, pero la disciplina es necesaria. Todos nosotros necesitamos de la disciplina de Dios. Todos nosotros, como hijos rebeldes que fuimos. ¿Por qué a la gente no le gusta? No, yo no voy a la iglesia porque son rebeldes. Porque Jesucristo dijo, todo aquel que está en tiniebla aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que te dicen sinceramente, no, yo no voy porque si yo voy tengo que dejar de beber, tengo que dejar de fumar, tengo que casarme. Si ando por ahí en fornicaciones, tengo que casarme. ¿Ve? No quieren dejar las tinieblas, no quieren dejar de practicar la maldad, ¿ve? Estos son iniquidad, ¿ve? Entonces entendemos que servirle a Dios es para esforzado, ¿ve? Entonces hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Usted va a encontrar dentro de una casa grande, dentro de todas las congregaciones, hermano, tienen gente que son de bendición y otros que le van a hacer de tropiezo. Tiene gente, en todas las congregaciones hay gente que verdaderamente quiere cambiar y quiere agradar a Dios, y hay otros que simplemente nunca maduran y son instrumentos de deshonra, y hay que aprender a amarlo. Por eso la Biblia dice, soportar aún a los que son difíciles de soportar. La Biblia es clara en todas las enseñanzas. Así que si alguno se limpia de estas cosas, del odio, del rencor, de la ira, de hablar mal del prójimo, ¿ve? De hacer lo indebido, la maldad, de practicar toda iniquidad, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, tenemos que continuar limpiándonos, ¿ve? Por eso sigue diciendo, huye de las pasiones juveniles, ¿ve? Y sea amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Mire esto, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre. Entonces vemos que un instrumento de deshonra es el que quiere arreglar a los demás con odio. No es con mansedumbre. Corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. O sea, que el que concede eso es Dios. Cuando la persona en su corazón, Dios ve en su corazón que la persona reconoce que no puede, que es inválida, y en su corazón nace el anhelo, Dios mío, ayúdame, Dios lo ayuda. Por eso Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envíe. ¿Qué es el Padre? El Espíritu. Cuando el hombre, el Espíritu Santo lo redarguye de pecado y lo quebranta y le muestra su condición pecaminosa y el hombre se arrepiente, Dios lo ayuda. Y dicen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Quién está cautivo a voluntad del diablo? Todos los que practican la maldad. Todo el que no ama hacer el bien. Bendito sea el nombre de Cristo. Y vamos a terminar buscando Romanos capítulo 6. Instrumentos de honra o instrumentos de deshonra. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, mi hermano, cuando el creyente va a las aguas, se bautiza, reconoce que su vieja criatura, su viejo hombre murió. Entonces hay gente que no entiende lo que es ir a las aguas. Por eso es que cuando practican la cena del Señor, la comen indignamente. Si nosotros practicamos la cena del Señor, pero vivimos como el impío, haciendo el mal, todavía en odio, en rencor, en ira, estamos comiendo indignamente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Quiénes son los instrumentos de honra?
los que viven en vida nueva, los que ya no viven en odio, en rencor. Por eso dice el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué son instrumentos de justicia? El que practica el bien, el que restaura, los que portan paz, los que portan la nueva buena de salvación, los que tienen los frutos del Espíritu Santo, los que se están siendo preparados para toda buena obra. Estos son los instrumentos de justicia, los que no dejan que el pecado se enseñoree de ellos. Instrumentos de honra o de deshonra. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero mire, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque en el caminar del creyente, en nuestro caminar como cristianos, estamos siendo probados. Muchas veces estamos bien y nos tratan como que estamos mal, y por seguir en la paz con todo, guardamos silencio, aunque sabemos que estamos bien. Pero dice seguir la paz con todo. Mientras dependa de nosotros, procuráis estar en paz con todos los hombres, porque somos instrumentos de paz, somos instrumentos del autor de la vida, somos herramientas útiles en las manos del Señor, Entonces ahí los instrumentos de honra son los que son útiles, y los instrumentos de deshonra son los que son inútiles, los que no dan fruto, los que no pueden ser de bendición, Entonces tenemos que procurar ser instrumentos de honra, amén. Así que Dios los bendiga a cada uno, Dios los bendiga mucho. Dije que iba a ser breve. Dios bendiga a Waldo Zuniga. Waldo lo amo un montón, verdaderamente se deja usar por el Señor. Igual Ángel Andino, tengo muchos hermanos que son de bendición, y si me pongo a mencionarlos a todos no termino, porque hay muchos hermanos que son de bendición, y por este medio uno ha conocido personas que verdaderamente aman al Señor. Hermano, procuremos pasar las pruebas, procuremos que estar pendientes, porque las tentaciones vienen, y cuando nosotros no superamos las tentaciones nos estancamos espiritualmente, y mirando a los hombres no progresamos, amados. Procuremos conocer la palabra, preguntémosles al Señor, pidámosle sabiduría, pidámosle dominio propio. Dominio propio es una autodisciplina. Vamos a autodisciplinarnos, vamos a pasar más tiempo con la Biblia y en oración. Aquí lo importante, hermano, no es que nos conozcan como ministros de Dios. Lo importante es que seamos aprobados por Dios, que cuando Él nos vea nos diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo importante, que seamos aprobados por Dios, que seamos instrumentos de honra, que tracemos bien la palabra, porque lo que la serpiente busca a Satanás es que se tuerzan las escrituras. Por eso es que siempre recalco que se está quitando la verdadera palabra, el evangelio de la cruz, y el evangelio conforme al sermón del monte se ha dejado, porque ese sermón del monte, que siempre lo recalco para que vayan a Mateo capítulo 5, 6 y 7 y sea parte de la iglesia de Cristo. Los instrumentos de honra viven conforme a la palabra del Señor Jesucristo, lo que Jesucristo habló, en eso ellos meditan, y como Jesucristo vivió, así ellos anhelan servir, amén. Así que el sentir de la carne es muerte, es ser instrumentos de deshonra, y el sentir del Espíritu es vida. Son instrumentos de honra los que son guiados por el Espíritu Santo, amén. Así que vamos a orar por cada uno de los que ha entrado a este medio. Dios bendiga a Rosa Arce, Margarita Díaz, Juan Carlos Bogaki, Dios te bendiga mucho. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos. Joendri, Dios es más que bueno, verdaderamente vale la pena. Días buenos, siempre digo días buenos para los que viven en la presencia del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que solamente confiando en el Señor tenemos la paz
que Él da. Bendito sea el nombre de Cristo. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra, te damos gracias, Padre. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, no porque merecemos algo, Dios mío, sino que porque tú eres grande en amor y en misericordia. Dios mío, conforme a tu perfecta voluntad, si alguien, Dios mío, necesita, Dios mío, una sanidad, necesita, Dios mío, restaurar su alma por medio de la palabra, Dios mío, que es tu palabra, envíala, Dios mío, al alma sedienta y sana, restaura por amor a tu palabra, Dios mío, porque toda gloria y toda honra es tuya y no hay nada que podamos hacer si tú no nos permites, Padre. Así que te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Dios mío, guárdanos hasta el fin, Dios mío, que no nos dañemos y que amemos tu palabra y tu presencia hasta el último día que estemos sobre la faz de la tierra o en este cuerpo mortal. Que Dios los bendiga mucho. Dios es bueno, el Señor permanece fiel. Regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos, el Señor está cerca.